Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 23ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 23 de agosto del 2023, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para el efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos la discusión y en su caso aprobación de los proyectos listados en esta sesión, que son en total 18 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 15-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 18 de octubre de 2022, deducido del expediente 528-2021, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, buenos días. De los antecedentes de este asunto a revisar, el presente recurso de apelación deriva de un juicio ordinario civil en el que la parte demandada reconviene al actor en ejercicio de la acción reivindicatoria. La resolución apelada consiste en la parte conducente del auto de fecha 18 de octubre del año 2022. En este proyecto que se somete a su consideración, se estima que los agravios planteados por el actor principal son infundados, ya que, contrario a lo que aduce, fue correcto que la jueza no admitiera sus 3 pruebas periciales en grafoscopía y documentoscopía, ofrecidos en su contestación a la reconvención y en la etapa probatoria, ya que de las razones dadas en dicha contestación, se advierte que su intención fue redarguir de falsos las documentales públicas de la parte demandada. Por lo tanto, atendiendo a que una documental pública consiste en el poder otorgado por el demandado a quien se ostenta como su apoderado general y las otras 2 documentales públicas son la base de la acción de la reconvención, es inconcuso que dichos medios de prueba van encaminados a desvirtuar la personalidad y acreditar la falsedad de tales documentos, de tal suerte que, en observancia a las reglas esenciales del procedimiento, tales cuestiones deben ventilarse previamente en los incidentes respectivos, siguiendo las formalidades establecidas en la ley y no durante el periodo de prueba del juicio principal. Por lo tanto, no obstante que son infundados los agravios planteados por el recurrente, se debe modificar la parte conducente del auto apelado a fin de que la inadmisión de las 3 referidas periciales sean por las razones asentadas y no porque no tengan relación con la litis y porque los notarios ante quienes se realizaron las escrituras no sean parte del juicio en forma personal, como sostuvo la juez de primera instancia. Secretaria. Sí, se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. M- Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 15-2023. Continuamos con el TOCA 809-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 21 de junio de 2022, deducido del expediente 442-2019, juicio ordinario familiar del Juzgado Primero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz.
Muchas gracias. Este asunto se trata de una sentencia definitiva en un juicio ordinario en el que se pidió la reducción de una pensión alimenticia fijada en diligencias de jurisdicción voluntaria previas y también un régimen de convivencia, es lo que solicitó el padre de la menor de edad. Si bien la madre de la menor, que era la demandada, en ejercicio de su patria potestad, apeló, no presentó agravios, por lo que se hizo el estudio oficioso de la sentencia impugnada. A juicio de la que propone el proyecto, se debe decretar la revocación de la sentencia de primera instancia, por cuanto se perdió de vista que, si bien el padre de la menor acreditó y no, porque quedó acreditado de una manera medio extraña, no porque él lo quisiera presentar como prueba. Quedó acreditado que tiene otra acreedora alimentista, una hija igual menor de edad. No se advierte con claridad, con ninguna otra probanza, que realmente se hayan disminuido, se cause una disminución en sus ingresos. O sea, es decir, no se ve cómo le afecta realmente en su economía el pago de todas sus obligaciones alimentarias, ¿no? Entonces, a mi juicio, estuvo mal la juez al declarar la procedencia de la acción de reducción con base en ello. Ahora bien, no se puede dejar de lado que obra en el expediente diversas constancias de las que se aprecia que el señor se encuentra desempleado. Entonces, si bien no procede la pensión alimenticia, la reducción de la pensión alimenticia por los motivos que él invocó, en razón de que no podemos obviar que no tiene trabajo y que las diligencias de jurisdicción voluntaria se fijó una pensión alimenticia en porcentaje y con el embargo a un trabajo que actualmente ya no tiene, pues hay que modificar la pensión alimenticia. Entonces, se propone la modificación de la pensión alimenticia ahora a cantidad líquida y con su correspondiente garantía. Asimismo, se considera que no se hizo una valoración de las circunstancias particulares, como que la menor realmente no ha tenido mucho contacto con su padre. Por lo tanto, se propone una modificación al régimen de visitas para que sea sometido a control judicial y se vaya cambiando conforme el paso del tiempo, y además se canaliza tanto al padre como a la menor de edad a terapia psicológica. Entonces, la propuesta es revocar la sentencia combativa. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 809-2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 384-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la audiencia de fecha 1 de julio de 2022, deducido del expediente 758-2021, juicio de sucesión intestada del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Como bien comentan, este es un juicio de sucesión intestada. El apelante es la cónyuge del finado, y en los agravios aduce que le causa agravio el hecho de que la juez de primera instancia no la nombró heredera, solo por el simple hecho de tener propiedades sin motivación alguna que lo sustente. En el proyecto, yo estimo fundados sus agravios, ya que se estima prematuro que lo resuelto en la audiencia preliminar haya decidido que la cónyuge que concurre con hijos del autor de la herencia carece del derecho a heredar con base en el argumento de que tiene bienes propios que superan la porción que correspondería a un hijo, porque tal circunstancia depende de acreditar que el valor de los bienes iguala o rebasa el equivalente a la porción que a cada hijo
debe corresponder, pues aún teniendo bienes, si su importe no tiene tal equivalencia o superioridad, el cónyuge tiene derecho a la herencia, pero este se reduce a lo necesario para que, junto con sus bienes, se iguale a la referida porción. Considero que sirve sustento la tesis de sucesión legítima del cónyuge. Su derecho, cuando concurre con descendientes, no se extingue por el hecho de que tenga bienes. Por lo anterior, propongo revocar la determinación emitida en la parte conducente de la audiencia preliminar a efecto de declararla cónyuge supérstite con derecho a heredar. Procedemos a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 384 de 2023 se aprueba por unanimidad. A continuación procede el TOCA 57 de 2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 9 de junio de 2022, deducido del expediente 697 de 2021, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Sexto de la Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En estas diligencias de jurisdicción voluntaria que se promovieron para que se decrete una pensión alimenticia a favor de 2 menores de edad, se resolvió que fueron procedentes estas diligencias a favor de estos niños representados por su madre y a cargo del agraviado. Se condenó al agraviado a pagar en concepto de alimentos a favor de sus hijos la cantidad líquida que resulte de aplicar el 40% del total de sus sueldos. La parte que se agravia refiere que se violaron sus garantías de debido proceso y de previa audiencia, reclama la inconstitucionalidad de los artículos 684, 685 y 686 del Código de Procedimientos Familiares, y también manifiesta que la jueza de primera instancia no aplicó adecuadamente el artículo 35 del Código de Familia, que habla sobre la posibilidad de necesidad. Indica también que el porcentaje que le fue fijado como pensión para sus hijos menores de edad es ilegal. Y por último, alega que fue vulnerado el derecho que tiene de acceso al mínimo vital. En el estudio nosotros encontramos que estos agravios son improcedentes y por tanto el sentido que propongo es el confirmar la sentencia impugnada. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 57 de 2023. Seguimos con el TOCA 160 2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2022, deducido del expediente 179 de 2020, procedimiento especial de divorcio incausado del Juzgado Sexto de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. A mi juicio, los agravios relativos a la proporcionalidad de los alimentos fijados a favor del hijo menor de edad de las partes resultan infundados porque se hizo correctamente el estudio, considerando incluso una enfermedad que tiene el padre en las rodillas, pero es insuficiente para considerar que es desproporcional la pensión alimenticia. Ahora bien, en cuanto a los agravios relacionados con la liquidación de la sociedad legal que conformó con su ex esposa,
respecto de dos bienes inmuebles y los pasivos y los activos a los que hace referencia, a mi juicio, sí resultan fundados estos agravios, por cuanto la juez no hizo pronunciamiento respecto de ciertas cosas y se debe dejar insubsistente la sentencia dictada a fin de reponer el procedimiento, a fin de que se gire un oficio al Infonavit para que informe el saldo del crédito hipotecario y el monto mensual que pague el inconforme. Se requiere el avalúo de los inmuebles que forman parte de la sociedad conyugal. Al momento de hacer la división y la liquidación de los bienes, sí se incluyan los vehículos automotores. Se debe comisionar también a un actuario para que se presente en uno de los bienes inmuebles y verifique si está ocupado o no. Y bueno, se dan allá unas instrucciones de lo que se debe hacer para el caso de si está ocupado o si está desocupado. Y ya realizado realizado todo lo anterior, se debe citar nuevamente a las partes para la continuación de la audiencia incidental y dictar una nueva resolución, dejando intocado todo lo resuelto respecto a los demás puntos litigiosos y pronunciándose respecto a lo antes indicado con libertad de jurisdicción. Esa es la propuesta. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sariufeña Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 160-2023. Se continúa con el TOCA 1046-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 24 de octubre de 2022, dictado en el expediente 258-2020, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la resolución impugnada es la sentencia de fecha 24 de octubre del año 2022 y en lo personal se consideran infundados, inoperantes y parcialmente fundados los agravios formulados en las apelaciones relativas, lo cual conduce a modificar el considerando sexto, así como su punto resolutivo primero, para el efecto de que el régimen de visitas y convivencia entre la niña con su padre se verificara en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Estado, bajo supervisión, de modo que continuar o modificar dicho régimen se resolverá una vez transcurrido el tiempo de adaptación y conste toda la información relevante al juez de primera instancia. Por lo cual propongo modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Magistrada segunda. Espera. Disculpe. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 1046-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 76-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 6 de octubre de 2022, deducido del expediente 484-2018, procedimiento especial de divorcio incausado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias. Este es un asunto, es un procedimiento especial de divorcios sin causales. Aquí la parte agraviada es la excónyuge, que a su vez es la deudora alimentaria. Ella se queja de que en el punto resolutivo sexto se establece que en caso de liquidación de su trabajo se le aplique el 50% a fin de asegurar la pensión alimenticia, mientras que la cantidad fijada de alimentos fue del 35%. Por tanto, en caso de liquidación, debe de ser el porcentaje que se le debe aplicar
o uno menos. En el estudio consideró que resulta fundado su único agravio, puesto que se establece que la liquidación o finiquito contendrá el pago de diversas prestaciones con carácter indemnizatorio por la terminación de la relación laboral, cantidad total que conformará el último pago como salario que perciba la trabajadora. Por consiguiente, sobre este debe recaer el porcentaje del 35% establecido por el juzgador de origen como concepto de alimentos, pues establecer un porcentaje superior, o sea, el 50%, no es idóneo porque se estaría privando de una cantidad diversa a la que originalmente fue establecida para los alimentos, misma que está garantizada con el embargo decretado y de la cual está conforme la deudora alimentaria. Por consiguiente, en caso de liquidación o finiquito de la deudora alimentaria, lo correcto es que el descuento que se le haga a la cantidad total que percibe sea del 35%, por cuanto esta figura laboral es considerada como cantidad extraordinaria que se incorpora al patrimonio, como el total de sueldos o emolumentos que percibirá como indemnización total. En ese sentido, se propone modificar el punto resolutivo sexto de la sentencia. Apelar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 76-2023. Se continúa con el TOCA 143-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 20 de enero de 2023, deducido del expediente 2209-2018, relativo al juicio ordinario civil de divorcio del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Es el TOCA 143, ¿verdad? Gracias. Correcto. Por medio de un escrito de 2011, las partes presentaron para su aprobación un convenio de ejecución de sentencia, en cuya cláusula novena acordaron que el actor proporcionaría a la demandada un vehículo con ciertas características para facilitar el desplazamiento de la demandada con sus hijos, en ese entonces menores de edad, para todas sus actividades. El demandante sería quien cubriría los gastos que generara dicho vehículo y que posteriormente pues, han tenido diversos desacuerdos relacionados con las pensiones alimenticias fijadas a los 3 acreedores involucrados, quienes 2 de ellos actualmente son mayores de edad. Uno de ellos tiene una condición especial que es el síndrome de Down, y por tales desacuerdos, la demandada solicitó que el referido vehículo en adelante sirviera como garantía alimentaria junto con un inmueble también propiedad del actor, a lo que se accedió. Posteriormente, el 13 de julio de 2022, la demandada solicitó se decretara la venta del vehículo que servía de garantía y que el producto de dicha venta sirviera para garantizar los alimentos de sus 3 hijos. Sin embargo, posteriormente compareció la depositaria nombrada a solicitar se le revocara dicho cargo y los acreedores, incluyendo al joven antes indicado, comparecieron a solicitar que se levantara el embargo de dicho vehículo de forma simple y llana sin ningún efecto posterior. Lo anterior debido a que los gastos de conservación del vehículo le representan un menoscabo en su pensión. En auto de fecha de 20 de enero de 2023, que es el auto apelado, la juez determinó que no se accedía al levantamiento del determinó que no se accedía al levantamiento del embargo solicitado, dado que en autos ya habían sido fijadas las garantías, dejando a salvo los derechos de los acreedores para ejecutarlas en caso de ser necesario. En el caso que nos ocupa, los recurrentes se quejaron de falta de motivación y fundamentación del auto combatido. Señalan que el juez no se pronunció sobre todas las solicitudes que le hicieron en su escrito presentado en diciembre
se quejan de que no se haya levantado la garantía, hacen una serie de alegaciones respecto a cómo les conviene dicho levantamiento, ¿no? Y hacen valer lo que es lo mejor para los intereses del acreedor que padece una discapacidad intelectual. Quiero señalar que para hacer este proyecto se revisó el expediente de primera instancia y de una revisión exhaustiva de las constancias que integran este expediente, se pudo advertir que el 13 de julio de 2022, la demandada solicitó se decretara la venta del vehículo que servía de garantía y que el producto de dicha venta sirviera para garantizar los alimentos de sus hijos. Posteriormente, en el aludido escrito de diciembre, compareció la depositaria a solicitar se le revocara dicho cargo y también los acreedores para que se levantara el embargo de dicho vehículo de forma simple y llana, sin ningún efecto posterior, lo anterior debido a las razones que ya se mencionaron. En autos quedó sustentado que dicha garantía no les generaba detrimento, razón por la cual se le califican de infundados de esos agravios esgrimidos por los acreedores. Empero, en atención a la suplencia de la queja que gozan algunos de los acreedores, se analizaron las dos opciones planteadas por los acreedores alimenticios, es decir, levantar el embargo y decretar la venta del vehículo que servía de garantía y que el producto de dicha venta sirva para garantizar los alimentos de los acreedores, o que se levante el embargo simple y llanamente sin ningún efecto posterior. Al concluirse que el vehículo que servía de garantía representaba una afectación en la economía de los acreedores, se determinó que, dicha en garantía, pues efectivamente no debe de seguir subsistiendo si le causan una lesión si les causa una lesión a los acreedores involucrados. Por lo tanto, previo a resolver si se debe de levantar o no dicha garantía, y dado que en autos constan diversas peticiones respecto de eso, no hay motivo para que siga prevaleciendo la garantía respecto del vehículo. Puede ser sustituida, pero que se prevenga a los comparecientes para que digan de qué manera se sugieren que se cambie o se sustituya dicha garantía, por lo que se propone la modificación del acuerdo. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Magistrada, disculpen. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 143-2023 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 287-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 24 de febrero de 2023, dictada en el expediente 689-2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Nada más para confirmar, el TOCA es el 287-2023. 87-2023, correcto. Gracias. Es un juicio de diligencias de jurisdicción voluntaria para que se decrete una pensión alimenticia a favor de una hija adolescente y a cargo del padre. En el estudio se consideran inoperantes los agravios hechos valer por el inconforme, lo que conduce a proponerles confirmar la sentencia, ya que de manera contraria a lo expresado por aquel, en la condena al pago de una pensión alimenticia equivalente al 35% de su ingreso mensual a favor de su hija y el aseguramiento a través del embargo de su sueldo, la juez respetó que se hace cargo de cubrir los gastos de sus otras 2 hijas, incluso la deuda contraída por la adquisición de vivienda. Además, sobre el alcance de disminuir la cuota alimentaria asignada, es oponible la vía contenciosa. Repito, por lo anterior les propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación.
Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. No le escuchamos, abogada. A favor, claro. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Gracias. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto, le toca 287 de 2023. Se aprueba por unanimidad. A continuación tenemos el toca 144-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 13 de enero de 2023, deducido del expediente 859-2022, juicio de sucesión intestada de juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la juez quinto de oralidad familiar no admitió el juicio de sucesión intestada, ya que el único patrimonio del decujus salió del caudal hereditario, además que no se han anulado los actos ejecutados contra leyes prohibitivas por autoridad competente. En sus agravios, la promovente considera que la juez debió admitir el juicio y declararla como única y universal heredera del 50% de la herencia de su suegro, que dicho reconocimiento es necesario para continuar con el proceso penal que ha interpuesto. En este proyecto se considera que resultaron infundados los 3 agravios presentados. Fue correcto lo determinado por la juzgadora de primera instancia de que no existe por el momento caudal hereditario que adjudicar. Por lo tanto, no es procedente abrir el juicio sucesorio intestado porque no se cumple con la hipótesis contenida en el artículo 571 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, consistente en que exista bienes, derechos y obligaciones transmisibles, por lo que no hay patrimonio que suceder o traspasar a los herederos del cujus, porque la única propiedad que formaba parte de su patrimonio salió de este en el año 2019 a través del juicio sucesorio instaurado por su hija ante el juzgador primero de oralidad familiar vespertino del primer departamento judicial del Estado. Por tanto, se propone confirmar el auto apelado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 144-2023. Se continúa con el TOCA 394-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de revocación en contra del auto de fecha 31 de mayo de 2023 dictado por esta sala en los autos del TOCA de referencia. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En el acuerdo de la sala impugnado se declaró la deserción del recurso de apelación pretendido por la parte recurrente, pues no habría comparecido dentro del término de 3 días que le otorgó la juez de origen para continuar con el recurso que interpuso. Y bueno, se indican también las fechas en las que debió haber comparecido y que no obraba dicho escrito. El inconforme presenta su revocación y al presentar sus conceptos de agravio, presenta también una copia de lo que sería el acuse de recibo en la oficialía de partes de los juzgados de primera instancia, de que lo presentó a las 5:57 de uno de los días que sí quedaban en término. En virtud de dicha copia, en la Secretaría de la Sala se hicieron los trámites correspondientes para ubicar dicho escrito y resultó que por algún error de trámite estaban en la primera sala colegiada civil y penal y civil, perdón. Entonces, vía oficio ya no lo remitieron y en virtud de que sí fue presentado en tiempo,
la continuación de su apelación, pues se debe de revocar, se declara procedente el recurso y revocar el acuerdo a fin de proveer lo correspondiente para su trámite, para el trámite de su apelación. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 394-2023 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 41-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 1 de diciembre de 2022, dictado en el expediente 403-2018, relativo al juicio ordinario familiar del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretario. En este caso, el apelante es la parte demandada y la sentencia impugnada es de fecha 1 de diciembre de 2022, en la cual se concedió la custodia de la niña a favor de la madre, se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia a favor de su hija, se fijó como garantía el embargo de un predio propiedad del obligado, se decretó un régimen de convivencia a la menor de edad con su padre y se declaró improcedente la condena de gastos y costas. En los agravios, que como bien dije, apela el demandado, el primero es que el monto de la pensión a su cargo, alegando que no es proporcional de acuerdo con el artículo 35 del Código de Familia para el Estado, y que la actora también cuenta con un empleo, por lo que también debería contribuir. Y segundo, que la garantía consistente en el embargo de un predio de su propiedad, lo cual aduce no se encuentra fundado y motivado, así como que no se consideró que la obligación ya se encontraba garantizada en diverso expediente. En el proyecto, yo propongo que los agravios deben considerarse por una parte infundados e inoperantes y por otro esencialmente fundados y suplidos en su deficiencia a favor de la menor de edad. ¿Por qué? Porque el criterio sostenido que la capacidad o posibilidad del deudor alimentario no solo tiene una connotación estrictamente económica, sino que la posibilidad o capacidad debe ser interpretada ampliamente, tomando en cuenta aspectos más allá de aquellas cuestiones pecuniarias, tales como la aptitud, posibilidad o talento que todo sujeto tiene para trabajar y generar riqueza. También siento que la jueza de origen sí tomó en cuenta todos los elementos probatorios que demuestran la capacidad del obligado, las necesidades de la niña fueron correctamente valoradas con base en el material probatorio y presunción de necesidad de esta. La madre aporta alimentos de la niña al tenerla incorporada a su familia y la juez de primer grado acertadamente estableció esta situación y por tanto la suma determinada se encuentra pegada al derecho y es proporcional a la posibilidad del deudor y a las necesidades de la parte acreedora. En cuanto a la garantía, considero que la juez omitió motivar por qué el embargo decretado era el medio idóneo para ello, por lo que en atención al interés superior de la niña y a que se determine una garantía que brinde la mayor certeza posible, se fijó una suma en cantidad líquida para garantizar la obligación alimentaria, modificando la establecida por la autoridad de primera instancia. Por lo anteriormente, propongo modificar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 41-2023 se aprueba por unanimidad. A continuación tenemos el TOCA 150-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 15 de diciembre de 2022, deducido del expediente 393-2021, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este expediente, el actor solicitó al juzgador que con fundamento en el artículo 2172 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
se realice la anotación del juicio ordinario civil de prescripción positiva en el folio correspondiente del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. La jueza de primera instancia resolvió que su solicitud no se encontraba ajustado a lo dispuesto por el artículo 61, fracción sexta de la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, toda vez que el juicio instado no es de nulidad, sino de prescripción positiva. Por lo tanto, declaró que no hay lugar de accederse ni se accede a dicha solicitud. En sus agravios, el actor considera la inexacta aplicación de la fracción sexta del artículo 61 de la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. En el estudio se observa que este artículo y esta fracción no contempla la anotación registral preventiva sobre un inmueble sujeto a un juicio ordinario de prescripción, como si lo hace con los juicios de nulidad, el juicio hipotecario o cuando se trata de embargo, secuestro o la provisión de enajenación, que en el caso de este juicio ordinario de prescripción positiva no se encontró tal restricción. Por otro lado, en relación a lo señalado por el apelante sobre el artículo 12 del Código Civil del Estado, es de resaltar que la materia civil es de estricto derecho y en nuestros ordenamientos aplicables no se observa la anotación registral preventiva para los juicios ordinarios, con excepción de los juicios de nulidad. Además, en el texto del citado numeral, refiere en su última parte que el ejercicio de los derechos civiles es lícito solo cuando no causen un perjuicio innecesario a terceros. Y en este caso específico, esta anotación registral solicitada sí pudiera causarle un perjuicio al demandado, más aún cuando no se encuentre de manera expresa en la ley. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 150-2023. En orden de la lista sigue el TOCA 628-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. No obstante, este se retira para que esta sala proceda a realizar una debida integración. Es entonces que continuamos con el TOCA 170-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 6 de enero de 2023, dictado en el expediente 6257-2003, juicio de sucesión intestada del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso el apelante es la parte actora del juicio y la fecha de la sentencia impugnada es de fecha 6 de enero del 2023 en un juicio de sucesión intestada. En sus agravios, apela que al negársele su solicitud se le violó el acceso a la administración de justicia, dejándolo en estado de indefensión, asimismo que el juicio de sucesión es un juicio universal, el cual puede contener cualquier tipo de procedimiento, incluso el concubinato o el reconocimiento de la pareja de hecho o conviviente, siendo la vía para cualquier cuestión que tenga relación inmediata con la herencia. De igual forma, alegó que al ser una persona de 67 años, la autoridad nunca tuvo especiales atenciones respecto a su edad, causando el agravio la falta de actuación judicial. Finalmente, solicitó que debiera resultar inaplicable el artículo 2465 del Código Civil del Estado de Yucatán, toda vez que limita conceder la sucesión legítima al cónyuge que sobrevive, concubinario o concubina, sin reconocer a la pareja estable o conviviente del autor de la herencia. En el proyecto se estima que son infundados, pues en ningún momento se le negó el acceso a la administración de justicia, toda vez que su solicitud de promover un incidente de reconocimiento fue atendida, que si bien
la misma fue contestada en sentido negativo a su pretensión, eso no interfiere que se le hubiera negado el acceso a la administración de justicia. Se advierte que la solicitud de la promovente es una acción de petición de herencia, por lo que no puede resolverse como incidente, como pretende la apelante, y tal y como el juez lo señaló en el auto apelado, desde el 20 de febrero del año 2013, el juzgado de primera instancia no recibe ni tramita cuestiones familiares iniciales, lo que se corrobora de la lectura de los artículos transitorios tercero del Código de Familia para el Estado y el artículo quinto transitorio del Código de Procedimientos Familiares, de donde se desprende la legalidad del auto apelado, siendo que esta no es la vía para resolver la solicitud planteada por la recurrente. En cuanto a las manifestaciones realizadas por la apelante en el sentido de que la autoridad nunca tuvo especiales atenciones respecto a su edad y género, así como al referir que debiera resultar inaplicable el artículo 2465 del Código Civil del Estado de Yucatán, se advierte que esas resultan inoperantes, toda vez que no se advierte que exponga verdaderos razonamientos por los que considere que la determinación sostenida por el juez sea contraria a la ley o a su interpretación jurídica. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 170-2023. Se continúa con el TOCA 1022-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 5 de agosto de 2022, dictado en los autos del expediente 617-2021. Juicio ordinario civil del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Por auto de fecha de 5 de agosto del 2022, la juez de primera instancia determinó que no se admitían algunas pruebas documentales ofrecidas por el actor, por cuanto su ofrecimiento no se había realizado en los mismos términos que las anunció en su escrito inicial de demanda, puntualizándose que sí se encontraba en el supuesto de no contar con dichos documentos y tampoco se habría acreditado dicha carencia, que sí se encontraba, perdón, en el supuesto de no contar con dichos documentos, tampoco había acreditado dicha carencia ni presentado algún documento por medio del cual constara que hubiera solicitado la expedición de dichas documentales. El apelante esencialmente se queja de violación a sus derechos consagrados en los artículos 16 y 17 de nuestra Carta Magna, aduciendo que el autocombatido carece de fundamento debido a que su escrito de ofrecimiento de pruebas cumplía con todos los requisitos que dispone el código, y que por lo tanto debían haberse admitido dichas probanzas. Se trajo a la vista el expediente y se verificó que efectivamente sí las ofreció las pruebas en su reconvención. Entonces, por cuanto el cuaderno de prueba hace referencia tanto a las pruebas ofrecidas en la contestación de la demanda como en la reconvención, pues sí se debieron haber admitido dichas probanzas porque sí cumplió con los requisitos. Por lo tanto, se propone la modificación del auto. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia de Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 1022-2022. Seguimos con el TOCA 25-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 7 de octubre de 2022, dictado en los autos del expediente 506-2018, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el apelante son ambas partes del juicio. Es un juicio ordinario civil reivindicatorio, en el cual se determinó la procedencia del juicio ordinario civil porque se consideró que la parte actora aprobó la acción debido a que acreditó la propiedad de la cosa reclamada
que el demandado poseía el inmueble y también se probó la identidad del tablaje de mérito. No obstante, por cuanto se analizó la excepción opuesta de improcedencia del derecho de accesión en la sentencia, también se condenó a la parte actora a pagar a la parte demandada el valor de las construcciones que se encontraban dentro del tablaje en litigio. En sus agravios, la parte actora argumentó de manera genérica que incorrectamente se determinó que no procedía el derecho que tenía a la accesión de las construcciones realizadas por los demandados, sin considerar la mala fe con la que actuaron, lo cual probó. La parte demandada expresó como agravios que la información que proporcionó el catastro municipal plasmada en la escritura de división y venta resultaba oscura respecto a las medidas, colindancias y ubicación de los tablajes porque no contaban con una exactitud confiable. Es decir, los tablajes no están plenamente identificados. Además, adujo que en la prueba pericial los peritos debieron hacer referencia a las latitudes y longitudes donde se ubica cada uno de ellos. Por lo tanto, si esto no se aprecia en los dictámenes, resultaba obvio que los inmuebles no estaban plenamente identificados, por lo que los dictámenes no son veraces, no hacen prueba y el valor que les concedió el juez es contrario a derecho, porque para saber la identificación de los predios con exactitud se requería colocar las coordenadas. De manera final, argumentó que la autoridad de primera instancia no se pronunció acerca de las objeciones que opuso respecto a los dictámenes en comento, aun y cuando en auto de fecha 9 de junio del año 2021, la autoridad primigenia determinó que se resolverían al momento de dictarse la sentencia, lo cual no hizo resultando, por tanto, una omisión. En el proyecto, propongo que resultan en parte fundados pero insuficientes los agravios hechos valer por la parte demandada y luego de haber asumido jurisdicción, resulta procedente modificar la sentencia apelada exclusivamente en lo relativo en la parte considerativa de la sentencia a efecto de introducir el estudio de las objeciones planteadas a la prueba pericial desahogada en la primera instancia, quedando intocado todo lo demás resuelto en la sentencia por haber resultado inoperantes e infundados los restantes agravios externados por las dos partes apelantes, pues no se desvirtuó la procedencia de la acción reivindicatoria, ni tampoco la de la excepción de improcedencia de la acción analizada, accesión analizada. Repito, propongo modificar la parte considerativa de la sentencia para incorporar el estudio de las objeciones planteadas por la parte demandada respecto de la prueba pericial. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 25-2023, se aprueba por unanimidad. Se continúan con el TOCA 147-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 25 de enero de 2023, deducido del expediente 60-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora y la resolución impugnada es la sentencia definitiva de fecha 25 de enero del 2023. En sus agravios, aduce que le causó agravio el hecho de que la juez determinó que era improcedente la vía ordinaria civil intentada, porque el contrato de usufructo fue celebrado cuando el inmueble en materia de la litis pertenecía al régimen ejidal, hecho que es infundado, ya que la juzgadora perdió de vista que entre las constancias del expediente existió una resolución en donde el magistrado agrario se había inhibido de conocer el asunto. Asimismo, invocó que la acción ejercitada es una acción de nulidad del contrato de dación de pago, que la misma se sustentó en el hecho de que la celebración de dicho contrato de naturaleza civil no reunió los requisitos que la ley agraria exige para la validez de la primera enajenación de la tierra ejidal, una vez desincorporada del ámbito agrario, lo que significó que la acción que se intentó se sustentó en el incumplimiento de los requisitos formales que condicionan la validez de un acto, por lo que sí debió ser tramitada en la vía y forma propuesta. Un servidor estima esencialmente fundado el agravio, ya que, como bien señaló el recurrente, al haber una resolución en el cual el Tribunal Agrario se declaró incompetente de conocer el asunto y remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y encausarlo a un juzgado, y este último aceptando la competencia del citado juicio, en consecuencia, la competencia ya estaba resuelta y era cosa juzgada, por lo que resulta incorrecto el actuar de la juez en resolver que no era la vía, al referirse a la improcedencia de la vía.
pues lo que realmente hizo valer una situación de competencia por materia, pues se hizo en relación con la naturaleza del contrato de usufructo y no respecto al contrato de dación de pago. En tal sentido, a fin de reparar el agravio irrogado, propongo lo siguiente: reasumir jurisdicción para proceder al estudio de la acción de nulidad del contrato de dación de pago, en el cual la parte actora acreditó que la parte demandada no le notificó a la parte demandante, como lo establece el artículo 84 de la Ley Agraria, y se le vulneró su derecho de preferencia que le confiere el artículo antes mencionado, que le hubiera permitido adquirir en igualdad de condiciones la propiedad de la parcela materia de la litis, por lo cual acarrea la nulidad de contrato en dación de pago, por tener vicios de validez que no pueden ser corregibles. Por lo anterior, propongo revocar la sentencia apelada a efecto de que se declare procedente la acción de nulidad de la escritura pública, así como el pago de las costas y gastos del procedimiento. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 147 de 2023. Se han terminado con los proyectos listados en esta sesión y continuando con la vocatoria tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día miércoles 30 de agosto de 2023 a las 10 horas. ¿Están de acuerdo? Sí. Se confirma. Queda agendada la próxima sesión ordinaria el día miércoles 30 de agosto de 2023 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto. ¿Sí? En relación con el TOCA que se retiró hoy, la realidad es que no fue un error de la Secretaría de la Sala, lo de la integración, sino fue un error mío y de la ponencia. Ya estamos corrigiendo el trámite y va a haber una sesión extraordinaria a las 9:15 con el magistrado Israel. Por favor, para que lo tengamos en Para lo que cuenta. tengamos programado, magistrada. Ley Gracias. extraordinaria. Sí, gracias. Siguiendo con el punto número 3, los asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Muy bien. No habiendo ningún asunto general a tratar, atendemos al punto número 4, que es el cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues habiendo concluido todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta 23ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar, que fue convocada para el día de hoy, 23 de agosto del 2023. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Días. Buen día.